A principios del siglo XIX, las jerarquías monárquicas estaban de capa caída y se instauró un nuevo estilo de sociedad. Las castas se habían eliminado, tomando las riendas los burgueses, aquellos adinerados que ya vivían en las grandes ciudades y tenían más riqueza que aquellos que vivían en el campo. Aquellos adinerados de la ciudad invirtieron su riqueza en crear las ya conocidas fábricas textiles. El modelo fabril se contagió de Inglaterra a Francia, Alemania y muchos más países de Europa, llegando así la conocida era del capitalismo. Los adinerados compraban las materias primas y los medios para producir grandes cantidades de mercancía en menos tiempo y con mejor calidad. Pero les faltaba lo más importante: trabajadores. La gente del campo huyó de las duras condiciones de la zona, en búsqueda de un trabajo que no fuera tan estacionario y tener un empleo que no dependiera del clima. Así que se trasladaron en masa a las ciudades, llegando a colapsar el mercado de trabajadores no cualificados. Las jornadas a día de hoy no nos resultan para nada atractivas. Eran jornadas de 12 horas, duras condiciones de trabajo, sin vacaciones, y toda la familia se veía obligada a trabajar, incluyendo tanto mujeres como niños. El proletariado invertía su fuerza de trabajo en crear mercancías con la ayuda de las máquinas que el burgués había adquirido a cambio de un sueldo que a veces era escaso. Hubo un hombre que vio el nacimiento de la era industrial y luego una segunda revolución de esta con la llegada de la máquina del vapor y de electricidad. Nacido en Treveris, Alemania, Karl Marx luchó en favor del proletariado, bajo la línea del pensamiento del materialismo dialéctico, la lucha de las clases y la plusvalía. Es dueño de varias obras, pero hoy hablaremos de una de las más importantes e influyentes, el Manifiesto Comunista. El manifiesto surgió en 1848, justo a tiempo para las revueltas en París que conllevó a la Comuna de París, que fue la primera vez que se llevaron las ideas de Marx a cabo. Se anuncia la llegada del comunismo, y tanto Marx como Engels, que fue quien escribió la mayor parte de su obra, tradujeron el manifiesto a varios idiomas, ya que pensaban que la revolución estaba a punto de estallar en toda Europa. Está dividido en 4 partes bien diferenciadas, siendo estas: burgueses y proletarios, proletarios y comunistas, literatura comunista y socialista, actitud de los comunistas ante la revolución. La doctrina marxista se expone en el materialismo histórico y dialéctico, la lucha de clases y la plusvalía, pero ese concepto aparece más y deja más claro en El Capital, libro que hablaremos más tarde en otro vídeo porque eso da para largo. Pero Dani, ¿qué es el materialismo dialéctico o histórico? Bajo la influencia de Hegel, determina que la única existencia es la material, dejando de lado a Dios, que no es necesario para nuestra subsistencia. Por lo tanto, la historia de la humanidad siempre ha sido una lucha de conseguir nuevos recursos, ya sea de algo que ya tenemos y nos hace falta, como de que carecemos de algo y queremos obtener alguna cosa nueva. La historia está llena de ejemplos de esto, ya que hemos visto cómo países se conquistan unos a otros, ya sea para tener más territorios o recursos, o cuando se ha descubierto algún nuevo territorio, todos los países se han lanzado allí, como por ejemplo la conquista de América. En las Américas vimos unos materiales que jamás habíamos obtenido, como por ejemplo el chocolate. Al traer nuevos materiales nos damos cuenta de que podemos tener más materias y tener más fuente de ingresos por otros tipos de materiales, no siempre del mismo. Marx dice de que hay un patrón muy claro que está desde el principio de los tiempos: amo y esclavo, rey y siervo, proletario y capitalista. Los primeros siempre explotan a los segundos, que son utilizados para proporcionar bienes a la sociedad. Por lo tanto, si seguimos el hilo de la historia, donde el burgués acabó con el feudalismo, el proletario acabará con la burguesía, usando sus propias armas. Sin duda alguna, el eje que lleva el manifiesto comunista es la lucha de clases.
Desde un inicio ha habido opresores y oprimidos, y esto ya lo podemos ver en el libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Analiza los estudios de H.P. Morgan, uno de los primeros antropólogos, y se da cuenta de los cambios que ha habido en la sociedad desde el principio de los tiempos, como un cambio de un matriarcado a un patriarcado, cómo se establece la propiedad privada ante la pública o la comunal, y cómo se origina el Estado. Bueno, Marx dice que a pesar de que el feudalismo se ha terminado gracias a los burgueses siguen siendo un sistema anticuado, por lo tanto hay que acabar con él. Así que la lucha de clases todavía no ha terminado. Marx en esta sección habla sobre algunas comunas que se han establecido tanto en Francia como en Italia, pero tampoco le gusta porque dice que tiene un fuerte estatismo, así que son unas sociedades socialistas burgueses que no le hacen ninguna gracia. En esta sección se habla un poquito sobre las comunas que surgieron tanto en Italia como en Francia, pero dice de que no le terminan de gustar del todo, ya que son demasiado estatistas y las compara con una sociedad aburguesada socialista, y a él eso no le va. Dice que esclaviza al obrero este mercado, así que lo mejor es tenerlo todo nacionalizado y ser autosuficiente, tal como Engels nos explica en el libro y como se ha visto en esas comunas de hace tiempo. Las ciudades someten al campo, y las provincias antes independientes se tienen que unir por un objetivo común, la nación de una sola clase. Aun siendo esto una crítica, admira su capacidad de producción. Como luego vemos en el siglo XX, mucho se ha quejado de este mercado que tiene que ser nacional y que todo tiene que ser autosuficiente. Pero por ejemplo, la URSS exportaba gran parte de sus armas y Cuba a día de hoy exporta a sus médicos. Así que sigue habiendo un mercado. Como sociedad, consumimos demasiado. Así lo único que hacemos es esclavizarnos a los burgueses que nos traen nuevos productos que no nos hacen falta o nos dan una necesidad que antes no tenía. El burgués nunca va ligado al proletario. Es al revés, es el proletario el que es usado con su fuerza de trabajo por la mano del burgués. Todo esto vendido en unas fluctuaciones del mercado. Si se necesita mucha gente en un puerto, habrá más proletarios ahí. Ahora, si no hay mercancías que exportar, el nivel de trabajadores tiene que reducirse y por lo tanto el primero que se ve afectado es la prole. La prole está ligada a este mercado y por lo tanto a la burguesía, que lo trata con un despotismo ya que se aprovecha de su plusvalía. Tras la compra de los medios de producción y la fuerza de trabajo, el proletario se ve escaso en bienes. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es quitárselo todo, devolverlo a quien se lo merece, así eliminando la burguesía, pero también conlleva que se elimina la propiedad privada y la acumulación de riqueza. En este apartado seguimos viendo las condiciones del movimiento obrero. Su misión es llevar el proletariado a la conquista del poder político. En esta sección menciona a la Revolución Francesa, donde se abolió la propiedad feudal para pasar a una propiedad privada del burgués. Pero esto Marx, como hemos visto, no le gusta ni un pelo. La única propiedad bien vista a los ojos de Marx es la del pequeño proletariado y no la fábrica del burgués. Cuando se elimine la propiedad privada, todos los medios de producción serán devueltos a quien se lo merece, es decir, al obrero. Pero claro, el burgués se defiende tras su condición social. También afirma que tiene que destruirse la familia tal como se conoce hasta ahora, ya que es un concepto demasiado burgués y aún así todavía sigue exprimiendo a lo que es la familia proletaria. También afirma que se tiene que destruir la educación privada, y esta tiene que ser social y arrancada de las manos de los burgueses. Esto hasta cierto punto a mí me afecta un poco a lo personal, porque yo algún día quiero ser profesor. Y claro, puedo ser un funcionario, puedo trabajar para un colegio público, pero realmente a mí me gustaría poder trabajar para una academia privada o, quién sabe, algún día yo montar mi propia academia. Yo, director de un colegio, madre mía, eso sería increíble. Pero claro, eso conlleva a que yo establecería un plan de educación privado, el que yo diga. Y eso a Marx no le gusta un pelo, ya que te puedes escapar de las ideas que él tiene y por lo tanto mis ideas serían las malas. Las suyas, que son las de libertad, son las correctas y las tienes que acatar necesariamente. Tras este cambio social y filosófico que se llevaría tras una revolución, se cambiaría por concepto las relaciones humanas.
Así se eliminarían verdades que hasta ahora han estado vigentes y se impondrían unas nuevas verdades, así eliminando las fronteras que separan todos los países o incluso las clases sociales. Eliminar verdades eternas e imponer nuevas verdades. Tiene tela, la frase. Pero bueno, ¿cómo se eleva un país? ¿Cómo sale el proletariado a la calle y se hace la dictadura del proletariado? Marx afirma en 10 partes cómo todo esto se tiene que desarrollar. Y ahora los vamos a ver. 1. Expropiación de propiedad territorial y aplicación de la renta de la tierra a los gastos del Estado. 2. Fuerte impuesto progresivo. 3. Abolición del derecho de herencia. 4. Confiscación de propiedad de emigrados y rebeldes. 5. Centralización del crédito en el Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y régimen exclusivo. 6. Nacionalización de todos los medios de transporte. 7. Multiplicación de fábricas nacionales e instrumentos de producción, roturación y mejora del terreno según un plan general. 8. Deber del trabajo para todos. Creación de ejércitos industriales, en especial del campo. Deber del trabajo para todos. Esto me recuerda a cuando Hitler tomó el poder, que decía de que era ilegal rechazar un trabajo. También estamos hablando de una época en la que la proporción de parados era de un 45% más o menos. O sea, la mitad del país estaba sin trabajo. Rechazar un trabajo, eso hace que la producción suba por narices, pero imponer un trabajo, eso significa que si alguien te ofrece una basura de oficio a un sueldo miserable, tienes que aceptarlo por narices. Eso tampoco es, Combinar trabajo agrícola. 9. Combinar trabajo agrícola y fabril para eliminar diferencias entre esto. Y 10. Educación pública y gratuita. Abolición del trabajo infantil en fábricas bajo la forma actual en un régimen combinado con la producción manual. Esto quiere decir de que no que los niños no salgan a trabajar. No, los niños van a trabajar, ya que tanto los padres como las madres como los hijos iban a trabajar a las fábricas y eran una fuente de ingresos. Lo que dice Marx en este apartado sería más que los niños vayan a trabajar, pero que también vayan a la escuela, a una educación pública. Es decir, ese Estado comunista va a enseñar a los niños bajo una doctrina comunista, ya que no va a haber un colegio privado que vaya a salirse de la norma. No, todos los niños van a aprender lo mismo, por lo tanto van a acatar al mismo régimen. A un régimen educativo, pero el régimen. Literatura comunista y socialista. En este apartado Marx nos habla de tanto la sociedad como la religión como la literatura, cómo entra en contacto con las ideas tanto socialistas como comunistas. La primera sección es el socialismo reaccionario. Bajo una idea de socialismo feudal, tanto Inglaterra como Francia echaba pestes de los burgueses, ya que les recriminaba haber creado a un proletario revolucionario, ya que realmente la revolución la hicieron los burgueses para acabar con el feudalismo en Francia. Pero claro, tomando estas armas, el proletario también se puede defender del burgués. En este pensamiento entra el pequeño burgués, es decir, ese campesino que sale del campo y se va a la ciudad y que se acerca un poquito a la burguesía para ver si puede tener algún trato de favor o que pueda arrancar. Es el típico caso de alguien que quiere un poco más en su vida o quiere algo más que trabajar en el campo. Pero aquí Marx echa bastante pestes de estos. Y los escritores hablaban sobre las miserias del campo y la acumulación de la riqueza, mostrando así de manera indirecta que los medios de producción tienen que volver a sus dueños, el obrero. La segunda parte de este apartado es el socialismo burgués. Socialismo burgués o conservador. A Marx tampoco le gusta esto, ya que dice que este nuevo burgués es como estar en una nueva Jerusalén, ya que quiere burgueses, pero sin proletariado, o sea, que todo el mundo tenga acumulación de riquezas, pero que no haya prole. Y Marx esto no lo entiende y por lo tanto se ríe de eso. Hay que admitir que Marx echaba bastante peste sobre todo lo que no entendiera bajo su propia doctrina. No respetaba la idea de un contrario.
Con la idea de estos burgueses sin proletario, habla de un Estado muy aburguesado. Cosa que, por ejemplo, vemos aquí en España, donde hay mucho funcionario, mucho burgués, en el que todo está tramitado y para poder abrir un negocio tardas meses de papeleo y de poner dinero. Y ese dinero obviamente va o a partidos o al ayuntamiento a pagar sueldos, digamos gente que no es capaz de producir. Y lo importante para un Estado muchas veces es tener capacidad de producción. No que la gente tenga mucho dinero, sino que tenga dinero porque es capaz de producir ese dinero. Y lo tercero, y no menos importante, es el socialismo utópico o el comunismo utópico. Dice que los verdaderos sistemas son los socialistas y comunistas de, por ejemplo, Owen, que fue a Estados Unidos, pero en realidad todos estos colapsaron al cabo de poco tiempo. Creo que Owen colapsó su socialismo utópico en unos 2 años, más o menos. Aún así, el control férreo y estatista que tenían estas fábricas o esta sociedad utópica era despreciado totalmente por Marx, que lo ve muy utópico y además religioso. Lo importante, ¿cómo tiene que actuar un buen comunista? El buen comunista tiene que lograr sus objetivos de forma inmediata, defender los intereses cotidianos de la clase obrera y su porvenir. En el momento en que fue escrito este manifiesto, tanto en Francia, Inglaterra, Polonia, estaba empezando a crecer el germen de la revolución. Los comunistas no deben de ocultar sus ideas. Sus objetivos tienen que ser elevados tras la derrota con violencia de los burgueses. Sus objetivos serán logrados por la violencia contra todo orden social existente. El proletario no tiene otra cosa que perder que sus cadenas. Y como es bien conocido, el manifiesto comunista termina con una de las frases más famosas: proletarios de todos los países, uníos. Las revueltas que hubieron en París, formando así la Comuna, no llegaron a nada y dejaron muchísimos muertos por el camino. Y no sirvió. Aún así, todas estas ideas de Marx se expandieron por Europa, llegaron incluso a Estados Unidos, aunque mucha gente no lo sepa, y mucha gente sí que lo sabe, consiguieron llegar a la Rusia, formando así la Unión Soviética. Esta parte es un poco más a título personal. Hasta ahora lo que hemos estado viendo es lo que pone el manifiesto. Y esto es mi opinión, no tiene que ser la vuestra, no tenéis que decir mis argumentos. Solamente que los datos que he ido recopilando con el paso del tiempo los he ido analizando y ahora os los pongo a vosotros. No significa que sea la auténtica verdad. Además, os intentaré dejar artículos de interés sobre algunas cosas de las que he estado hablando por si os queréis informar un poquito más. Puede sonar un poco tonto, pero explicadme en los comentarios algún país con ideas totalmente socialistas o comunistas que a día de hoy siga vigente y que funcione. No hay ninguno, ya os lo digo. Si analizamos bien las palabras que dice Marx en el manifiesto, vemos que todo se tiene que destruir. En un resumen, os lo puedo decir que lo tengo aquí apuntado. Quiere destruir la familia, la propiedad privada, la individualidad, la patria, la moral y la religión, ya que estos son elementos burgueses y por lo tanto tienen que ser eliminados para que surja una nueva sociedad. Entonces, si todo esto lo teníamos desde una base desde el principio y toda la humanidad, toda la historia de la humanidad ha ido avanzando sobre esto, ¿cómo vamos a avanzar si destruimos todos estos conceptos que son burgueses y por lo tanto negativos? Marx no se moja. Marx te dice cómo iniciar una revolución, cómo acabar con todo, que la propiedad privada se tiene que eliminar y todo tiene que ser público. Todo tiene que estar regido por alguien, realmente. Porque si no, se acaba convirtiendo en un estado estatista, como ha surgido siempre. Siempre que ha surgido una revolución, el líder de este, ya sea un Nicolás Maduro o un Fidel Castro, se han mantenido en el poder y jamás lo han soltado. Por lo tanto, es eliminar a un líder político para poner a un revolucionario. Siempre ha habido un líder que lo maneje todo.
te dice de que el proletariado tomará el mando de todo, pero al fin y al cabo, si el proletario, que eres tú, te controlas a ti mismo, eres prácticamente un anarquista porque no crees en la idea del Estado. Pero si todos los proletarios de una nación o del mundo entero se gobiernan entre ellos, surgiría una anarquía. Eso no es lo que propone entonces. Pero tiene que estar manejado por alguien. Por lo tanto, lo estás convirtiendo todo en un estatismo en el que se controla a un sector de la sociedad, el proletariado, porque lo has eliminado todo. Así que pasamos de una anarquía en el que no hay Estado a un estatismo brutal. Pero claro, como se elimina las clases sociales, por lo tanto, todo el mundo es libre. Si nos pusiéramos en una pirámide, el burgués estaría por encima de nosotros y no nos dejaría ver lo que hay más allá. Al eliminarse todos y todo llega a ser la misma clase social, si uno levanta la cabeza para ver cómo están los demás, se la cortarán. Nadie tiene que estar por encima de nadie. Pero a veces los árboles te tapan el bosque. La característica básica del manifiesto es la lucha de clases. Pero yo le veo un gran error, que la lucha de clases no existe. Esto no lo digo yo con toda mi sabiduría. Esto a partir de unos tratados que ha hecho Antonio Escotado y viendo algunos diálogos suyos, he ido viendo que tiene bastante razón. Quien era proletariado, moría proletariado y jamás podría escalar. Quien era noble, sería noble toda la vida. Y por muy desastre que fuera con su propia economía, siempre tendría el título de noble. Por lo tanto, estaría un peldaño por encima del proletariado. Cuando se acaba el feudalismo, se impone una pirámide social algo parecida. Pero tú puedes escalar. Con respecto a las castas, lo podemos ver incluso en nuestra literatura nacional. ¿Don Quijote quién es? Don Quijote es un hidalgo, un noble venido a menos, que aunque sea un completo desastre, que no es capaz de llevar nada y se encierra en su casa solamente a leer, está un peldaño por encima de Sancho Panza, que por muy tontorrón que sea o no sepa leer ni escribir, tiene algo más de cabeza que Don Quijote, al menos en la primera parte. Cuando se elimina el feudalismo, entran las clases sociales. Es un sistema parecido. Entramos dentro de un juego de clases, en una pirámide, pero en esta ocasión tú puedes escalar. Muchos de nosotros puede verlo incluso en la historia de su propia familia. Gente que sale del campo y se va a la ciudad. Tiene que trabajar toda la vida. Toda la vida. Eso no se lo va a quitar nadie. Pero va a tener, por ejemplo, una propiedad. Y sus hijos van a estar viviendo en una ciudad donde van a tener muchos más recursos que en el campo. Y por ejemplo pueden ir a la escuela, a leer y a escribir. Tu padre puede ser un campesino que haya pasado a trabajar en una fábrica. Pero gracias a su esfuerzo, uno puede, por ejemplo, estudiar medicina. Y puede ser médico. Tu destino hubiera sido ser un granjero. Pero ahora puedes ser médico. Eso es un gran cambio. Ya no solamente a la acumulación de riqueza, sino en tu clase social. La familia ahora tiene más riqueza porque ha ido acumulando poco a poco, con un esfuerzo brutal, eso nadie lo niega. Pero poco a poco ha ido subiendo en esta escala. Por ejemplo, eso lo hemos visto aquí en España con el ejemplo de Cataluña y Andalucía. Mis abuelos provenían del campo y, por ejemplo, mi abuela todavía no sabe ni leer ni escribir. Tiene ya 90 años o un poquito más, porque no lo sé bien, ya es bastante vieja, pero no sabe ni leer ni escribir. Y tiene nietos que se han sacado una carrera. Tienen nietos que son muy inteligentes. Tienen nietos que son capaces de comprarse una cámara como esta y un micro y poder hablar a la sociedad y capaz de leer libros que otros no pudieran. Y mucho menos, por ejemplo, mi abuela o la familia que a ella le envolvía. Es muy sencillo echarle las culpas al jefe. Que no niego de que haya trabajos que son que son una auténtica basura, que te están explotando, pero tienes la facilidad de poder abandonarlo e irte a otro. Puedes decir, es que es muy complicado y no puedo hacerlo. Bueno, poder puedes hacerlo. Tu situación tal vez te lo impida, pero no hay una ley que te impida cambiar eso. En un estado feudal, tú eres un campesino y serías toda la vida un campesino, por mucho que tú quisieras. A día de hoy, puedes ser médico y ser un campesino, o al revés.
¿Con esfuerzo? Sí, pero puedes. Está la opción de poder hacerlo. Puedes ser incluso autónomo. Uno puede trabajar para sí mismo. Yo, por ejemplo, quisiera ser escritor y quisiera ser profesor. Nadie me va a decir, bueno, estupendo, pues ten 5.000 euros cada mes porque como escribes, eso es un gran bien para la sociedad. No, no funciona así. Yo apenas estoy sacando renta por los libros, pero en algún momento puede que lo haga. Así que eso es mi propiedad y yo acumularé mi riqueza. ¿Por qué? Porque he conseguido mi propio trabajo. Eso antes no lo hubiera podido hacer. Y en un estado capitalista, sí se me permite. En un estado comunista, no podría en absoluto. Aquí en España hemos pasado de muchísima gente trabajando de sol a sol, partiéndose la espalda en el campo, a cada vez más gente irse a la ciudad para obtener un trabajo mejor y cobrar más. ¿Eso no es al fin y al cabo un avance? ¿No estamos dejando la base de la pirámide e ir escalando poquito a poco? Por lo tanto, la lucha de clases, tal como si la comparamos con la feudal, que es de donde venimos, no tiene ningún sentido. Cada uno lucha por su propio bien. Si atacas el bien de otro, obviamente, en nuestra cabeza, en nuestra imaginación, si tú atacas la propiedad de otro, obviamente la gente no lo va a ver bien. Yo no puedo coger y colarme en la casa de alguien, porque es su propiedad. Yo no puedo intervenir sobre ello. Yo tendré que pagarme una vivienda. A día de hoy cuesta mucho, pero bueno, ayudo a mis padres en casa. Y trabajo, y trabajo, y trabajo para algún día poder hacerlo. Si me quedo en casa esperando la gran revolución, realmente no me lo estoy ganando. Por lo tanto, la lucha de clases no existe porque tú puedes ir escalando poco a poco. Lo que pasa es que cuesta una barbaridad. Hay gente que escala de repente, estos típicos famosos o cantantes que son nada y de repente tienen millones de visitas y ganan un montón de dinero. Bueno, felicidades por ello, pero no todo el mundo tiene esa facilidad, por lo tanto tú vas a tener que escalar peldaño a peldaño, pero es mejor eso que quedarse estancado o bajar. Mi otra gran queja respecto a las ideas de Marx es la plusvalía. Pero esto es un concepto muy general, muy amplio, en el que se habla en un solo libro, que es el Capital. Por lo tanto, ya lo dejaremos en otro apartado, porque es posible de que este vídeo se me haya hecho un poquito largo, y aún así tengo que editarlo y todo. Y tampoco quiero dar la chapa demasiado, que ya he hablado suficiente. Si queréis decirme algún comentario sobre todo lo que he dicho o alguna de mis opiniones, podemos debatir en los comentarios, en la caja de aquí abajo. Pero lo más importante sería darle un gran like, suscribiros y compartir este vídeo con todo aquel que crea que le pueda interesar el manifiesto comunista. Nos volveremos a ver.